Saludos, le doy la más cordial bienvenida a esta última sesión del bloque Geografía Política de nuestro curso Geografía Bíblica. Le felicito por haber llegado hasta este punto, le agradezco también su atención y vamos a empezar para entrar de lleno en el cierre de este bloque. Hemos hecho un extenso recorrido desde la introducción, pasando por los filisteos, los arameos, la época de los reyes, los asirios, los babilonios, persas, macedonios, seleucidas, macabeos, romanos, y finalmente vamos a conocer un poco de los vecinos de del pueblo de Israel, pero antes de ello, veamos brevemente un poco de la autonomía política de Israel. Ya sea como Reino Unido o como reino separado norte y sur, esta época de autonomía ha sido lamentablemente demasiado breve. Tenemos estos tres bloques o estos tres momentos en la historia de Israel en los que podríamos considerar que tuvo la autonomía política y religiosa suficiente como para considerarse independientes, aunque como lo hemos visto a lo largo de este estudio, esta autonomía política o esta autonomía religiosa no siempre fue absoluta, pero bueno, para los márgenes o para los rangos de lo que hemos estado estudiando, estos tres son los momentos en los que podríamos considerar que en la historia antigua Israel ha sido independiente. El primero lo tenemos con el reino de Israel entre los siglos noveno al siglo octavo antes de Cristo. Y si usted recuerda, pues esto fue una etapa en la que gobernaba David, gobernó Salomón, y después de ellos dos, el resto de los reyes, ya sea del norte o del sur. Como testimonio de aquella época, tenemos este descubrimiento arqueológico en donde podemos, bueno, sé que no lo vamos a entender, pero es la inscripción de un glifo o de una piedra que dice Yahvé Sebaot, y es una inscripción en piedra caliza de una cueva funeraria encontrada en Judá entre el año 800 al 750 antes de Cristo, y está escrito en una escritura paleo-hebrea. Esta roca es testimonio de aquellos días, de la época del Israel independiente. También tenemos el reino de Judá como un segundo bloque de autonomía política de Israel, y donde uno de los reyes más importantes de la época fue el rey Josías, finales del siglo séptimo antes de Cristo. Como testimonio arqueológico de aquella época encontramos este jarro cuadrilingüe de Darío. Darío I de Persia, también conocido como Darío el Grande, y este jarro tiene una inscripción que lo data en el año 486 antes de Cristo. No es exactamente del siglo séptimo antes de Cristo, pero es, bueno, relativamente hablando cerca de esa época. Se llama jarro cuadrilingüe porque tiene cuatro idiomas escritos o tallados en su superficie, lo cual es una herramienta bastante útil para que los arqueólogos puedan y los lingüistas puedan hacer una traducción entre estos cuatro idiomas con los que cuenta esta jarra. Del reino asmoneo, estamos hablando de la segunda mitad del siglo segundo antes de Cristo. Esto lo hemos visto muy recientemente en la clase anterior, los asmoneos o jasmoneos, o también los macabeos, es finalmente de la misma línea de sucesión. Encontramos estas monedas de la época jasmonea datadas en el año 112 antes de Cristo. Estas eran las moneditas que se utilizaban en aquellos días, y aunque no es exactamente igual a estas que tenemos ahí, porque había una variedad amplia de monedas dependiendo quién las acuñara. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Pues aquí tenemos una réplica
Sí, se puede observar, sí, es una réplica. Lo voy a mostrar el anverso. Mm, Vamos a esperar a que se enfoque. Ahí está, ahí está. Es una réplica de las monedas de aquella época. Esta es en particular una réplica de la moneda de la viuda de la que nos habla nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio en uno de sus relatos, las monedas de la viuda. Bueno, vamos a continuar entonces. Estos son los tres periodos en donde podemos considerar la autonomía política de Israel, dentro de su amplísima historia. Y dentro de la historia reciente, pues podríamos hablar de también otros breves instantes. Uno de ellos se está viviendo en estos momentos, pero vamos a hablar un poco más adelante de eso. El siguiente bloque tiene que ver con los vecinos de Israel en la antigüedad. En esta diapositiva y en la próxima se señalarán los siglos en los que estos pueblos pudieron haberse fundado, no los siglos en los que existieron, sino los siglos en los que pudieron haberse fundado. Tenemos a tres de los vecinos de Israel. Le comento, estos vecinos de Israel que vamos a ver de manera muy rápida en este momento, ya en algún momento a lo largo del curso se han mencionado de pasada. Pero estos vecinos que vamos a ver en este momento, al final hay un mapa para que lo pueda usted ya visualizar dentro del territorio donde se encontraban cada uno de ellos, aunque es muy probable que usted ya pueda identificar por lo menos alguno de ellos en su ubicación de antigua. Tenemos a los arameos. Los arameos probablemente se fundaron o ya son reconocibles como tal entre el siglo XIV al XIII antes de Cristo. Ahora, estas fechas no quiere decir que fueran las fechas en las que estuvieron haciendo presión sobre Israel, si es que alguno de ellos se consideraba como un enemigo de Israel o como un pueblo hostil a Israel. Simplemente estas fechas, insisto, son los siglos en los que ya son reconocibles y en la que la mayor parte de los investigadores coinciden en que ya se pueden encontrar trazas reales de cada una de estas culturas. Entonces tenemos a los arameos del siglo XIV al siglo XIII antes de Cristo. Se escribió de ellos en los anales de Tiglat-Pileser I en el siglo onceavo o siglo XI antes de Cristo, y estaban en la cuenca del Éufrates. Ahora, fíjense, Tiglat-Pileser hemos visto hasta Tiglat-Pileser III. Este es Tiglat-Pileser I. No, es importante no confundirlo. Coexisten varios estados arameos, entre ellos tenemos a Bet Rehob y a Soba. Y el testimonio de estas ciudades o de estos pueblos o de estas ciudades-estado arameas, lo tenemos en Segunda de Samuel 10:8. Y si me permite, lo vamos a leer de una vez. Segunda, Segunda de Samuel 10:8. Se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, a ver si coinciden los nombres, porque luego en las traducciones se modifican. Dice, las tropas amonitas se pusieron, amonitas, ok, son de un pueblo vecino, se pusieron en pie de guerra a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras los arameos de Soba y Rehob, aquí en la diapositiva tenemos Bet Rehob, aquí en esta versión de la escritura solamente dice Rehob, junto con los hombres de Tob y Maaca, tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Entonces aquí nos está hablando la escritura de estas dos poblaciones. Déjenme consultarlo rápidamente en la Reina Valera 60 para ver si el nombre aquí dice, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob y de Istop y de Maaca estaban aparte en el campo. En estas dos versiones de la escritura se conoce la ciudad solamente como Rehob, pero para los investigadores también la podemos ubicar como Bet Rehob, es la misma ciudad. Ok, recuerda que para aquel entonces, más que estados, más que países, los arameos tenían ciudades y las ciudades tenían un dominio extenso
alrededor de ellas, y a esa ciudad y su dominio alrededor, a esas fronteras no trazadas, pero sí dominadas de manera militar, se le conocía como ciudad-estado. Entonces, aquí Bet Rehob y Soba son dos ciudades-estado de la cultura aramea. En los anales de Salmanasar III, Aram de Damasco se alía con Israel contra Asiria durante la batalla de Karkar. Esto sucedió en el año 853 antes de Cristo. Estos anales contradicen lo que dice Primera de Reyes 20. Primera de Reyes 20. Y como lo hemos visto, sobre todo cuando vimos la estela de Mesha, debemos de considerar, lo recuerdo para usted una vez más, debemos de considerar que cada cultura tiene la visión de lo que sucedió. Nosotros en México tenemos un libro, tenemos dos libros muy famosos. Uno se llama El Popol Vuh y el otro se llama La visión de los vencidos. Y en estos libros, sobre todo en La visión de los vencidos, se contrasta la óptica de los pueblos indígenas que fueron conquistados contra los escritos que hay de los españoles que vinieron a conquistar. En el Popol Vuh se menciona la cosmovisión eh, de uno de los pueblos indígenas mexicanos, y con esta cosmovisión ellos construyeron su manera de pensar y su manera de vivir y su manera de entender la existencia humana. Los españoles llegan, conquistan en muchos de los casos de manera bastante agresiva y generan sus textos, de los cuales pues tenemos varios en la literatura nacional mexicana. Pero en esta parte de la visión de los vencidos podemos contrastar lo que los indígenas pensaron. ¿Quién tenía la razón? No es un tema para este curso en particular. Usted seguramente en Latinoamérica tendrá también algunos ejemplos similares de este tipo de contrastes de una manera de pensar y de la otra. Lo traigo a colación porque lo que diga Primera de Reyes 20 contra lo que digan los anales de Salmanasar III, o lo que podemos contrastar entre lo que hay en la escritura y lo que hay, por ejemplo, en la estela de Mesha, que ya la revisamos anteriormente, pues necesariamente tendrá visiones en algunos momentos opuestas, en otros momentos podrían ser complementarias. Los dos puntos de vista son importantes para analizar la historia de lo que sucedió y llegar a conclusiones acerca de lo que ha llegado a nuestras manos. Entonces, el hecho de que se encuentre algún documento o algún hallazgo que pudiera en algún momento señalar en sentido contrario de lo que la escritura dice, pues habría que analizarlo punto por punto, habría que analizarlo hallazgo por hallazgo, y eso es lo que hay gente que se dedica a hacer ese tipo de análisis para poder llegar a conclusiones que nos beneficien en la comprensión de la cosmovisión que tenemos como cristianos. Entonces, Reyes 13, del 3 al 7, hace eco de la oposición de Israel y Damasco en el siglo noveno antes de Cristo. Después de la ruptura de la alianza entre Damasco y los ómridas de Samaria, también ya los vimos a los ómridas o a los descendientes de Omri, el gobernador o el rey de Samaria, que construyó la ciudad de Samaria para poder tener una posición estratégica dentro del territorio de las 12 tribus que posteriormente se llamaría Reino del Norte, esta región en donde él habitó. A finales del siglo octavo, los estados arameos desaparecen bajo la presión de Asiria. Siglo octavo, y aquí, por favor, tomen en cuenta que es siglo octavo antes de Cristo. Los arameos desaparecen bajo la presión de Asiria. Ya conocemos esa parte de la historia. Vayamos ahora con los fenicios. Los fenicios también localizados al norte de lo que actualmente conocemos como Israel, o al sur de lo que conocemos el día de hoy. Eh, Estamos al año 2024, mes de mayo del 2024. Hacia el sur del Líbano, la costa era la región de Fenicia para el siglo XII al siglo XI antes de Cristo.
Son ciudades-estado, de la misma manera que los arameos, son ciudades-estado desde la edad de bronce. Y desde la edad de bronce tenemos a Biblos, a Sidón y a Tiro. Aprovecho para hacer una corrección revisando algunos videos que hemos comentado anteriormente. Yo le había dicho que Jesús no había llegado hasta Sidón. Sidón es más lejano que Tiro. Y la escritura dice que sí, que efectivamente Jesús llegó a Tiro y a Sidón, a las dos regiones. Entonces, hago esa corrección en este momento. Estas ciudades fueron influyentes culturalmente hablando, no así en lo político. También usted ya puede en este momento comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de la edad de bronce y de las características que esta edad de bronce tiene. O sea, hablar de edad de bronce estamos hablando de un periodo anterior a la edad de hierro, que es cuando realmente hay un boom en el desarrollo de la civilización humana. No significa que antes no existiera desarrollo, pero a partir de la era del hierro empieza esta multiplicación de ciudades, empiezan a crecer las poblaciones, empiezan a multiplicarse también los conflictos bélicos, pero bueno, eso ya hemos hablado de ello en algún momento anterior. Y acabo de decir civilización humana, perdón, la civilización es humana, a menos que usted crea en los extraterrestres, pero no es el caso, ¿verdad? La expansión fenicia fue más marítima que terrestre. Así lo manifiesta su influencia en Chipre, Malta, las islas del mar Egeo y la fundación de Cartago. Era un pueblo marítimo más que terrestre, con cultura marítima más que terrestre. En Primera de Reyes 16 del 29 al 34 se narra el matrimonio de Ahab o Acab, cualquiera de los dos nombres es válido, que era hijo de Omri, el fundador de Samaria, el que compró el territorio de Samaria, eh, con Jezabel. Entonces, Acab se casa con Jezabel, la famosísima Jezabel, y no famosísima necesariamente en buenos términos. Esta última, hija del rey de Sidón, actualmente territorio del sur de Líbano, aunque más probablemente hija del rey de Tiro, y finalmente son ciudades vecinas, Sidón y Tiro, según las fuentes fenicias. Este matrimonio señala la influencia de Fenicia en Israel. Recordemos que el reino del norte tenía una fuerte inclinación al paganismo. No es que el reino del sur no la tuviera, pero el reino del norte fue pues más allá de lo que el reino del sur llegó. Pero también recordemos que el reino del norte eran los hermanos ricos de las tribus ricas, ¿no? Eran los hermanos ricos de la familia. Y esto lo hemos estudiado, se debe a que tenían una variedad de clima más benévola, más fuentes de agua, más probabilidad de generar cultivos más abundantes, más variados, controlaban las rutas comerciales, todo esto que sabemos ya. Entonces, el hecho de que hubiera un matrimonio entre el hijo de Omri, es decir, el primer gobernante de Samaria, llamándose Samaria como tal, con la hija del rey, ya fuera de Tiro o de Sidón, para este punto es intrascendente, simplemente con la hija de un rey fenicio, pues estábamos hablando como sucedió en la época de la Edad Media, en donde los matrimonios se realizaban para fortalecer los reinos. No eran matrimonios por amor, eran matrimonios que se arreglaban como parte de una transacción comercial o para asegurar las transacciones comerciales o el futuro mercantil de los empresarios, no se podían llamar empresarios en ese momento, pero el futuro mercantil de los reinos. Entonces estamos viendo aquí justo eso, un movimiento en donde Omri, no, sin tener ningún temor de Dios, casa a su hijo, que sí tenía sangre
de las 12 tribus, de alguna de las 12 tribus, la casa con una pagana. Y sabemos que Dios prohibía expresamente este tipo de situaciones. Como lo hemos estudiado, Dios también prohibió este tipo de matrimonios más adelante, cuando se empieza a repoblar Jerusalén después del exilio, para evitar este tipo de situaciones en las que un extranjero se hacía de mala manera, con intereses no compatibles con la voluntad de Dios, se hacían de la tierra que era propiedad o era heredada o era la heredad de los judíos o de los israelitas en general. Entonces, aquí tenemos este matrimonio por conveniencia, para mantener eh, las relaciones comerciales, y sabiendo que los fenicios eran un pueblo más marítimo que terrestre, pues esto también implica que lo que estaba haciendo Omri era un movimiento estratégico a través de su hijo para poder mantener abiertas las rutas comerciales de sus productos y que pudieran ser embarcados y enviados hacia Europa a través del mar Mediterráneo. Entonces, todas estas son las implicaciones de un matrimonio que en la escritura lo podemos ver en 5 versículos, y que conociendo la historia como la hemos estado analizando estas últimas clases, pues cada segmento, cada párrafo, cada nombre, cada acontecimiento que podemos estudiar en la escritura tiene más profundidad de la que se puede apreciar a primera vista. Y para muestra, un botón, o para muestra en este caso, segmento en particular. Obviamente, si usted ya conoce la geografía bíblica, conoce el pensamiento político, conoce las costumbres de aquella época en cuanto a lo religioso, pues podemos interpretar de manera más profunda, más rica y de manera más interesante lo que dice la escritura, y comprender que lo que se escribió en aquellos tiempos aplica también para nuestros días. La tecnología es distinta, pero el corazón humano desgraciadamente sigue siendo muy parecido al de aquellas épocas. Perdón, aquí antes de continuar con este otro párrafo que acabo de desplegar, aparece en la parte de arriba el alfabeto fonético fenicio con vocales y consonantes. Esta es una aportación importantísima de los fenicios, ya que los alfabetos de aquella época generalmente constaban de signos que la persona necesitaba conocer cómo se veía la palabra escrita, y necesitaba conocer también cómo se escuchaba la palabra escrita. Un ejemplo de ello lo tenemos en el alfabeto hebreo, porque el alfabeto hebreo no tiene consonantes, perdón, no tiene vocales, todas son consonantes. Entonces, el problema con esto es que si usted no sabe cómo se escucha la palabra que está viendo, será muy difícil pronunciarla. En cambio, una aportación importantísima fenicia ya incluye consonantes que permitan pronunciar de manera más sencilla las palabras para quien de origen no domina el alfabeto sin vocales de otras culturas. Esto es muy trascendente, no solamente para los fenicios como tal, sino es muy trascendente porque esto facilitó la comunicación con los pueblos vecinos. Era mucho más sencillo aprender por lo menos las expresiones elementales y poderlas poner por escrito para hacer los negocios que se tenían que hacer en aquellos momentos. Ahora sí vamos con los moabitas, siglo XIII al siglo XII antes de Cristo es cuando ya los podemos ver como un pueblo establecido como tal, como moabitas. Eh, Sus establecimientos o sus ciudades o sus pueblos, sus poblaciones, son bastante similares a los de la montaña de Judá durante la era del hierro en su primera etapa. Y de esto hablamos cuando empezamos a mencionar muy al principio de esta fase del curso que hay varias teorías de cómo fue que se fundaron cómo se fundó o cómo se establecieron las tribus de Israel o el pueblo de Israel en general. Y analizamos desde la posibilidad de la visión clásica en la que
nos apoyamos en la Biblia y nosotros creemos que así como la Biblia lo narró, así fue, y pasamos por varias explicaciones de varios investigadores que han propuesto hasta puntos en donde los israelitas eran pueblos separados que establecieron una confederación al final, tenían un origen étnico común y entonces compartieron fuerza, compartieron cultura y se federaron. Hay otros que dicen que no, que era un pueblo seminómada y que en el momento en que los cananeos no pudieron aportarles de los insumos básicos que ellos requerían porque los cananeos entraron en crisis, pues se establecen estos pueblos de origen semítico, se establecen en diferentes poblaciones y dan paso a el pueblo de Israel posteriormente. Pero en estas explicaciones, uno de los puntos en común es lo que acabamos de leer, características específicas que tenían estos pueblos de origen semítico, que más adelante se conocieron como tribus o como Israel como tal, y que son identificables por el tipo de arquitectura que desarrollaron, por el tipo de construcción en forma de U, que dejaba en el centro un patio para poder tener actividades comerciales, y que esto funcionaba como talleres o como patios de trabajo. Bueno, en estas características arquitectónicas de lo que los primeros pueblos provenientes de Egipto, identificables como Israel, desarrollaron, pues justo esas son las características que comparten los moabitas. Eh, y fueron en la misma época. Entonces, lo que está insinuando aquí el autor es que moabitas e israelitas tienen un origen común. Y esto también lo conocemos que es verdad porque lo sabemos a través de la escritura. Los moabitas son parientes de los israelitas y en un sentido estricto hablando, la humanidad entera es pariente porque si usted está de acuerdo con lo que la escritura dice, todos procedemos de una pareja humana en común a través de la cual se desarrolló toda la humanidad y cuando se apretó, permítame la expresión, se apretó el botón de reset con Noé y su familia, entonces todos procedemos o todos procederíamos de la familia de Noé y de sus hijos y de esas líneas se fueron desarrollando las diversas culturas. Lo mismo podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de Adán con sus hijos y el desarrollo de las diversas culturas. Pero ese es tema de otro estudio. Simplemente digamos que los moabitas tienen este ancestro común, de acuerdo a la escritura, y que por ello el tipo de edificaciones son bastante similares. En Segunda de Reyes, capítulo 13, menciona la rebelión de Moab contra Israel. Eso usted también lo puede revisar. A finales del siglo VIII antes de Cristo, Moab se convierte en vasallo de Asiria. Es uno de los primeros pueblos de esta parte del planeta en donde caen bajo la fuerza de los asirios. Y finalmente, en el siglo VI antes de Cristo, Moab se convierte en una provincia del Imperio Neobabilonio. Al igual que Israel, los moabitas no se libraron ni de Asiria ni de Babilonia. Y en la parte de arriba acaba de aparecer un sarcófago moabita para que usted pueda conocer un poquito de los hallazgos arqueológicos de esta cultura. Si quiere usted saber más, aquí hay un link que usted puede presionar si es que tiene la presentación en PowerPoint disponible o si no la tiene, bueno, pues puede simplemente copiar este vínculo en cualquier explorador. Es un escrito de una revista de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, la cual tiene un artículo en específico que habla de los anales de Tiglat-Pileser I y otros dando una interpretación o una visión de cómo era el mundo comercial y económico de aquellos días. Me parece que es muy interesante. Si usted quiere aprender más, tiene a su disposición ese vínculo. Sigamos con los vecinos. Tenemos a los amonitas, a los edomitas y a los filisteos. Ya los amonitas mucho más próximos al territorio de
Israel. En realidad, Amón y Edom más próximos, filisteos, pues prácticamente dentro del territorio de Israel. En cuanto a los amonitas, los podemos encontrar ya o identificar como tales del siglo XIII al siglo XII antes de Cristo, ya son identificables como amonitas. Aquí el pueblo reconocido en los anales asirios, es un pueblo reconocido en los anales asirios al narrar la coalición opositora a Salmanasar III en la batalla de Karkar en el en el año 853 antes de Cristo. Aquí ya tenemos una evidencia arqueológica sólida en los anales de Salmanasar III. Podemos reconocer a los amonitas del siglo XIII al siglo II antes de Cristo por yacimientos arqueológicos que constan de construcciones, de edificaciones, por su arquitectura, es que podemos reconocerlos. Eh, Esto que acaba de aparecer ahí en la pantalla es el obelisco negro de Salmanasar III. Incluye la representación más antigua de un personaje bíblico, el rey Jehú, y es la primera referencia conocida a los persas también. Todo esto lo conocemos gracias a los amonitas. En Números 21, del 27 al 30, se hace mención de la ciudad amonita de Hezbón, al sureste de Rabat Amón, actualmente Amán, en Jordania. El reino de Amón es independiente de Israel hasta finales del siglo VIII antes de Cristo. Después de eso, como lo hemos visto en múltiples mapas, en múltiples representaciones gráficas, formó parte del territorio israelita. Los babilonios logran entre el año 582 al 581 a.C. la victoria sobre los amonitas en Ezequiel 25 del 1 al 7. Probablemente este pasaje se refiere al evento que le acabo de comentar. Los amonitas como vecinos de los israelitas. Vayamos con los edomitas ahora. En la parte de arriba hay una ilustración de Petra, capital edomita, ubicada actualmente en el territorio de Jordania. A finales del siglo VIII antes de Cristo emerge el reino de Edom, no como pueblo, sino como un reino consolidado. Su capital es Bosra, según Jeremías 49, 13 y 22. Como vasallos de Asiria, se benefician de la caída de Judá a finales del siglo VI antes de Cristo para ocupar la región meridional de ese territorio, como se registró en Ezequiel 35 del 10 al 12. Se debilitan en el siglo V antes de Cristo y los nabateos, un pueblo vecino de los edomitas, ocupan esta región en el siglo III antes de Cristo. Los edomitas provenientes de Edom, es decir, de Esaú, recordemos que era eh, Jacob y Esaú también conocido como Edom por aquello de que era pelirrojo y Edom es rojo. Entonces los descendientes de Esaú se establecen en la región de Edom y con ellos sucede lo que acabamos de narrar de manera muy general. Así que si le debemos a alguien Petra, pues es a los descendientes de Esaú. Finalmente, los filisteos, identificados como tales ya para el siglo XII u XI antes de Cristo, aquí tenemos un fragmento de cerámica filistea, se identifica por el tipo de material, de decoración, de cocido, de dimensiones inclusive que tiene la cerámica. Surgen estos filisteos de los pueblos del mar instalados en la costa meridional y en la Cefelá en el siglo XII antes de Cristo. Usted ya identifica qué es la Cefelá y la costa meridional de Israel. Filistea forma una pentápolis, es decir, una asociación de 5 ciudades, entre las cuales, o más bien las cuales son Gat, Askelon, Ashdod, Gaza y Ecrón. Todas ellas se encuentran muy, muy, muy juntas. De hecho, la ciudad de Gaza, Ashdod y Askelon, de ellas hemos hablado en múltiples ocasiones y las hemos visto en varios mapas a lo largo de estos estudios. Son ciudades costeras. Ecrón y Gat son ciudades que están más hacia el este de la costa, es decir, hacia la profundidad, acercándose hacia la montaña de Judá, pero técnicamente se encuentran efectivamente en la región de la Cefela, tanto Gat como Ecrón. O sea, no son ciudades costeras,
son ciudades terrestres del interior, pero asociadas a Askelon, Ashdod y Gaza. Primera de Samuel 4, todo el capítulo 4 insinúa que esta coalición controló un territorio extendido hasta las montañas de Cisjordania central. Y también ya usted ubica que es Cisjordania. Filistea se convierte en vasallo de Asiria hacia el siglo octavo antes de Cristo y desde esos días no tiene más autonomía política. Aquí hay un tema acerca de los conflictos que actualmente suceden en la franja de Gaza con Israel. Eh, Se lo digo porque esto viene, fíjese, desde el siglo XII, el siglo XI antes de Cristo. Es más, ya de manera muy identificable desde el siglo X antes de Cristo con David y Salomón, aunque ya anterior a eso, y lo hemos estudiado en algún otro bloque, Abraham ya había tenido tratos con el pueblo filisteo. Había una cierta cesión de terreno, hay una negociación de acuerdo a lo que la Biblia narra, pero el punto específico de esto es que estas discusiones y esta falta de autonomía política desde el siglo octavo antes de Cristo, pero que ha dado muchas discusiones, estos desacuerdos, estos conflictos bélicos, estos problemas territoriales llevan eh, pues toda la historia de la historia escrita de la humanidad, ¿no? O sea, prácticamente desde que hay ya escritura como tal identificable, sistemas de alfabéticos, al menos hablando del mundo occidental, pues ya tenían problemas tanto filisteos como israelitas y entonces a los palestinos actuales dicen ser descendientes directos de los filisteos. De hecho, no recuerdo si en alguna de las clases le presenté un estudio genético que se hizo de los palestinos actuales contra los hallazgos de restos humanos identificables como restos de filisteos. Entonces, es un tema muy complejo, muy complejo. No le vamos a dar solución en este momento y no vamos a entrar a este tema más allá de lo que estoy comentando, porque es un tema demasiado complejo. Tendríamos que tener especialistas del tema para que pudiéramos realmente eh, conocer las opiniones y poder tomar una postura. Lo que quiero decirle es que es un problema que no surgió a partir del establecimiento del Estado moderno de Israel. Es un problema muy antiguo, muy viejo, eh, muy complejo y más complejo aún porque tiene de por medio eh, visiones religiosas eh, de un origen común de acuerdo a la escritura y profetizado por nuestro Dios que esto iba a ser un problema permanente entre estos descendientes eh, de estos medios hermanos. Pero bueno, dejémoslo aquí, solamente es mencionar que ya esto tiene siglos y siglos y el día de hoy, estamos 17 de mayo del 2024. Hace unos pocos días, lo puede revisar en algún buscador de Internet. Hace algunos días las Naciones Unidas reconocieron a la existencia de Palestina como un estado como tal. Entonces, ¿qué movimientos va a haber en la geopolítica próximamente o en las fronteras próximamente, estando en este momento en plena guerra israelíes contra palestinos? No sabemos. Lo que sí podemos concluir a partir de los estudios que hemos estado teniendo es que las fronteras en esta región del planeta se mueven constantemente. Creo yo que más frecuentemente que en cualquier otra parte del mundo. A lo mejor me equivoco, pero creo yo que sí.
y que me parece que esto seguirá siendo así por no solamente por un tema económico y político, sino por la influencia espiritual que tiene Jerusalén y sus alrededores. Bueno, vamos a cerrar este paréntesis en este momento. Te voy a mostrar entonces un mapa de los estados vecinos que hemos estado comentando en este momento. Al menos hemos hablado de 6, como lo hemos visto en algún momento. Por ejemplo, Edom dejó de ser Edom y en algún momento se volvió Idumea. Moab llegó a ser Moab y después no. Amón dejó de ser Amón y se volvió parte de las Decápolis. Pero para entenderlo desde el punto de vista de la vecindad más antigua de Israel, cuando ya fue Israel como tal, es que le presento este mapa. Revisamos a los fenicios y a su alfabeto, y esta era la región de influencia fenicia. Siempre han sido pueblos costeros, como lo mencionamos, más marítimos que terrestres, perdón, que terrestres. Aquí tenemos Tiro y Sidón, Biblos un poquito más adelante. Beirut, aquí la capital actual del Líbano, en esta zona. También vimos a los arameos, que también depende en qué momento de la historia, y lo estamos viendo aquí, el reino de Aram, Damasco, pero recuerden que en algún momento de la historia Aram llegó a influir hasta el norte, más allá de donde puedo llegar con el puntero. Aram fue un imperio y como imperio tuvo una extensión territorial bastante interesante. En algún momento también hablamos del reino de Amón, que lo tenemos marcado acá. Amón llegó inclusive a tener una frontera con el río Jordán, dependiendo en qué momento de la historia lo veamos. El reino de Moab, que fue un reino muy estable, cuyas fronteras se movieron constantemente, pero siempre se mantuvo en esta región hasta que pues desapareció bajo el peso de los imperios que llegaron a esta zona. El reino de Edom, como lo mencionaba, hablando del tema de el lugar en donde se asentaron los descendientes de Esaú, con su capital Petra, donde encontramos una de las actuales 7 maravillas del mundo moderno. Y finalmente, los eternos habitantes de la ciudad de Gaza, en aquel momento filisteos, hoy palestinos. Y bueno, en este momento, cuando existía el reino de Judá y el reino de Israel, cuando los reinos se habían separado, fue el momento específico en la historia en que estos 6 vecinos, que se mantuvieron relativamente constantes a lo largo de la historia de Israel, pues tenían una expresión territorial bastante estable para aquellos días. Aquí, y voy a echar un poco atrás esto, es un, para mí es un poco o un bastante triste lo que se está desplegando en la pantalla en este momento. Estamos viendo, ya cerrando nuestro estudio en la parte de geografía política, estamos viendo la historia de Israel eh, a través de los gobiernos que Israel tuvo. Me detengo hasta los romanos para que usted pueda analizar en la gráfica. El tamaño de la barra significa el tamaño del tiempo en años que cada tipo de gobierno dominó el territorio de Israel. Originalmente empezamos con los cananitas. En amarillo, ahorita vamos a ver los códigos de color, lo que me interesa es el azul, ahorita se lo explico. Los cananitas estuvieron un tiempo bastante largo en el territorio de Israel. Luego, el territorio de Israel fue predominantemente dominado por Egipto, aunque había regiones dentro del territorio de Israel. Básicamente era un territorio de Egipto. Luego llegaron, entre otros, los jebuseos, hablando en este momento de Jerusalén. Y entonces llegaron los israelitas con la monarquía unida, es decir, David y Salomón.
Al fallecer Salomón, continúa el Israel mencionando solamente a Judá, al reino del sur. Luego vinieron los neoasirios, los neobabilonios, los egipcios del periodo tardío, los neobabilonios una vez más, los persas, los diadocos o tolemaicos o seleucidas. Es que como lo hemos visto, eran las guerras de los diadocos, ¿recuerdan? Los vimos en algún momento. Y en estas guerras de los diadocos eran los seleucidas contra los tolemaicos peleando en territorio de Israel, hasta que finalmente llegan los hasmoneos y culmina esto con los romanos. Entonces, algunos de estos bloques los hemos visto, no todos, porque como le comentaba, hay microtransiciones y hay microtransiciones que no estudiamos. Tampoco estudiamos, por ejemplo, de manera plena el momento de los cananitas, porque empezamos en realidad nuestro estudio con los filisteos. Lo que le he proporcionado es una visión lo más simplificada posible, que yo sé que puede parecer compleja, pero créame que está bastante simplificada para el caudal de información que existe. eh, es una visión simplificada de la historia de Israel desde los cananitas hasta los romanos. Ahora, le explico el tema azul, que yo creo que usted ya lo intuye. Las barras azules indican los años en los que Israel fue independiente. Aunque con el tema de los hasmoneos es un punto un tanto cuestionable, porque los hasmoneos siempre estuvieron bajo la presión romana o bajo la presión de los seleucidas, pues como lo hemos visto, se pueden considerar independientes desde el momento en que pudieron acuñar su moneda y pudieron dejar de pagar impuestos, aunque seguían los seleucidas y los romanos y los egipcios eh, haciendo presión de manera constante sobre Israel, como sucede el día de hoy. El día de hoy el Estado moderno de Israel es un Estado independiente, plenamente independiente, pero también recibe presiones del mundo árabe, recibe presiones de Estados Unidos, que es presión y ayuda al mismo tiempo, eh, recibe presiones del mundo árabe, como lo mencioné, a través de la población, sobre todo de la franja de Gaza y de los grupos terroristas que allí se encuentran, recibe presión del Líbano, en fin. Israel siempre ha tenido aliados, Israel siempre ha tenido enemigos. Eh, Me equivoco con que siempre ha tenido aliados. Israel siempre ha tenido enemigos. A veces ha tenido aliados. Y entonces lo que vemos aquí en esta diapositiva es precisamente ultra resumido, siglos y siglos resumidos en esta barra. Ahora voy a dejar que corra el resto de esta gráfica para que usted vea lo que no hemos estudiado y no estudiaremos, porque la Biblia ya no habla acerca de estas poblaciones o de estos imperios o de estos pueblos que llegaron, presionaron y se quedaron en Israel durante mucho, mucho tiempo. Como usted puede ver, hasta el final de esta barra de tiempo, aquí ya podemos ver como referencia el año cero, el año 2000 y el año 2000 antes de Cristo, 2000 después de Cristo y 2000 antes de Cristo. Después de los romanos, llegaron los bizantinos, luego los persas, bizantinos otra vez, los Rashidun, los Amayad, estamos hablando de eh, tribus o grupos árabes, linajes, dinastías, los Abbasid, los Tuminid, los Abbasid otra vez. Es más, es muy amplio este asunto. Hasta que llegamos aquí, cerca del final, donde lo más cercano que tenemos, que ya podemos identificar en nuestros días, es al Imperio Británico. Finalmente, la fundación de Israel eh, en el oeste, Jordania en el este y finalmente Israel ya consolidado, que por cierto, esta semana, en el momento que se está grabando esto, esta semana, Israel cumplió años como nación independiente. Una vez más, las barras en color azul son
la excepción, no la regla. Israel libre, Israel libre, Israel libre, Israel libre, Israel libre. Israel dominada, dominada. Y aquí podríamos todavía considerar que era la tierra prometida, pero no estaba todavía habitada. En amarillo, todos los pueblos no abrámicos que estuvieron en Israel. En azul, los grupos samaritanos y judíos dentro del territorio de Israel. Considerémoslo como Israel, como un solo grupo, en lugar de dividirlo. Con rojo, los imperios cristianos. Entiéndase no por cristiano, no cristiano, entiéndase como católico, más bien. Corrijamos esta palabra y pongámosle en rojo los imperios católicos, eh, los imperios musulmanes y aquí en negro la división del territorio que está marcada en este punto. Entonces, le digo, me parece lamentable, me parece muy triste que la historia de el pueblo de Dios sea la historia de un pueblo sometido, dominado, gobernado constantemente, en donde la plenitud posible de Dios en esta tierra se ha mostrado en pocas ocasiones, pero si revisamos la escritura no se debe a la falta de fidelidad de Dios, sino se debe, teológicamente hablando, a la falta de obediencia de su pueblo que ha hecho lo que Dios le dijo que no hiciera, que se ha dado el lujo de ignorar a Dios, y ahí tenemos gráficamente la consecuencia de que pocas veces Israel ha podido tener gobierno sobre el territorio que Dios le ha prometido. Vamos a finalizar con la última diapositiva. Es un trabajo extraordinario, extraordinario de Robin Rabinovich, donde tenemos aquí un condensado en una sola tabla de la cronología de la historia y el patrimonio judío. No lo vamos a analizar, se lo comparto para que usted pueda revisarlo y esto le va a ayudar a poder entender y poder integrar de mejor manera lo que ha aprendido a lo largo de las horas que le ha dedicado a este estudio. Tiene datos adicionales, por ejemplo, eventos de la historia del mundo, en donde usted ya puede comparar, hablando, por ejemplo, aquí de Israel y Judá. Nosotros aquí ya sabemos que ya estaba el reino dividido, y entonces podemos ver que estaba sucediendo más o menos por esos días, ¿ok? Viendo los acontecimientos relevantes de aquella época. La guerra de Troya tenía 200 años que había sucedido cuando empieza a gobernar David. Entonces, aquí saben, podemos tener ya una referencia con acontecimientos o con hitos mundiales acerca de qué pasaba con Israel y qué estaba sucediendo en otros lugares del planeta. Esto le va a ayudar bastante. También le va a ayudar bastante comparar con los personajes, ubicarlos en el tiempo y al tiempo que los ubica en el tiempo, eh, usted también podrá interpretar ya de esta manera qué geográficamente qué estaba pasando, cómo estaba dividido el territorio de Israel, en qué lugar, por ejemplo, vivió el rey David, qué retos tuvo que enfrentar, en qué clima vivía, qué era lo que probablemente podía comer de acuerdo a lo que en aquella época se obtenía en las inmediaciones del lugar que gobernaba. En fin, ya de usted depende poder incorporar todo esto que le sirva como una pequeña cápsula. Si estuviéramos hablando de un medicamento, nosotros tenemos la sustancia activa y esto podría ser la cápsula que le ayude a integrar todo en un solo bloque para que su conocimiento sea mucho más profundo. Si usted estas fechas que tenemos aquí las complementa con las eras de la humanidad en cuanto a lo tecnológico, es decir, la era del hierro, la era del bronce, la era de la piedra, hablando del neolítico, el paleolítico, etcétera.
Pues entonces usted tendrá una referencia muy sólida, no solamente en lo bíblico, sino en lo técnico que le ayude a comprender mejor su fe y a defender de mejor manera la escritura. Y es así que terminamos con esta historia de 10 momentos en la historia de Israel. Espero que haya sido de mucha utilidad. Espero que usted pueda no solamente aprender, sino compartir este conocimiento. Eh, Quiero hacerle dos comentarios. El primero de ellos, antes de salir por completo de esto que hemos observado, que hemos aprendido juntos. Eh, Me parece muy relevante que en la última gráfica, en la gráfica de barras que le presenté, en donde se muestran los momentos en los que Israel fue independiente, me lleva a la reflexión de pensar qué tanto se parece esa gráfica a la historia de la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánta, cuánto de nuestro tiempo de vida hemos vivido realmente bajo el gobierno de Dios? Y entonces en nuestra cronología de vida, nuestras barras se han vuelto azules. Es decir, ¿qué tanto de nuestro tiempo, qué tanto de nuestros meses, de nuestras semanas, de nuestros años, pudieran estar marcadas con el azul del gobierno de Dios? ¿Y qué tanto tiempo de la historia de nuestras vidas, si lo pudiéramos graficar, se verían barras rojas, cafés, moradas, eh, usted póngale grises, usted póngale el color que quiera, que signifiquen que estamos siendo gobernados por alguien que no es Dios? Me gustaría pensar que en la mayor parte de nosotros, si pudiéramos hacer esa gráfica a nuestra vida, aparecería azul la mayor parte de las veces y de alguno que otro color en algunos momentos, porque nos hemos equivocado en las decisiones que tomamos. Pero francamente creo que si somos sinceros con nosotros mismos, la mayor parte del tiempo estaríamos gobernados por alguien más y pocas barras tendríamos azules. A partir de este estudio que hemos realizado, creo que sería muy importante que dentro de sus conclusiones usted pudiera entender que la manera en la que nuestra vida, en lo que nos quede de vida, se pinte de azul, se basa en la obediencia a lo que Dios nos indica que necesitamos hacer. Esto no es para salvación. Sabemos que quien ha aceptado a Cristo, pues ha aceptado a Cristo y tiene vida eterna. Quien lo ha hecho de manera honesta, de manera sincera. Pero el tener vida eterna no equivale a vivir la vida plena que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces le invito a reflexionar qué tanto se parece su vida a la gráfica que vimos de Israel o qué tanto se parece su vida a la vida que Dios quiere para usted de una barra lo más azul posible a lo largo de los años. Otra situación, y con esto cierro, que me lleva a la reflexión. Recientemente he visto a través de redes sociales, cuando se comparte este tipo de conocimientos o se plantea cierto tipo de situaciones que requieren necesariamente de estudio para poderse comprender, que el pueblo de Dios está muy disperso, que poca gente entiende de fondo lo que se está explicando, porque hay mucho cristiano de domingo, o como solíamos ser cuando éramos católicos, los que fuimos católicos. Yo fui católico muchos años de mi vida. En el cristianismo encontré una riqueza muy profunda, muy grande, muy amplia. Encontré una forma de vida distinta, encontré comunidades diferentes que realmente hacen la diferencia. Sin embargo, creo que con el paso del tiempo hemos caído en un conformismo bastante peligroso. Eh, Entiendo yo que la mayor parte de la gente quisiéramos tener más tiempo del que tenemos para dedicar al estudio de la palabra. Entiendo que los trabajos son absorbentes, que son dominantes, que consumen mucho de nuestro tiempo.
Sin embargo, le invito a que haga un esfuerzo para aprender lo más que pueda y poner en práctica aquello que aprenda. Apréndalo, incorpóralo a su manera de pensar, busque la manera de que ese pensamiento se traduzca en acción y haga la diferencia en donde esté. Insisto en el tema de las redes sociales, es impresionante a veces el nivel de respuestas que se obtienen tan elementales de nosotros como pueblo de Dios, que de acuerdo a la escritura somos sacerdotes, reyes, profetas, pero lo más importante desde mi perspectiva, la Biblia también dice que somos embajadores. Y el embajador de un reino no puede comportarse como si fuera cualquier ciudadano. No, no puede ser. No puede ser eso. Eh, Prepárese. Es importante. Me entristece un poco que en las congregaciones cristianas, no en todas, pero en la mayor parte de las que yo conozco, por no decir que en todas, la preparación con un abordaje académico, con un enfoque escolar, de nivel universitario, de nivel de posgrado, en teología, en filosofía, en historia, en arqueología, eh, es visto con desprecio. Es más, de hecho, es desalentado por parte de los pastores. Me parece francamente lamentable porque este estudio que usted está viendo lo ven pastores también. Y les agradezco muchísimo a los pastores que se esfuerzan por aprender, que se esfuerzan por estudiar. De verdad, le pido a Dios que los levante y los lleve más lejos de lo que han llegado, porque pocos son los pastores que aprenden y que alientan a sus ovejas a aprender. Generalmente es más bien un tema de controlar a, a las ovejas más que impulsarlas a ser más grandes. Entonces, si usted ha llegado a este punto, le invito a que, número uno, si tiene que repasar esto, lo repase para que sea significativo en su vida. Número dos, que lo comparta con quien usted considere que lo necesita y sea usted mismo el medio para compartir. Me parece que aquí tiene un material suficientemente abundante y lo más sencillamente explicado para que usted pueda compartirlo en su comunidad. Y tercero, si usted tiene alguna complicación para compartir, créame que aquí estamos para ayudarle en lo que usted necesite. Tenemos el interés como Poliandes, tenemos el interés de que usted esté lo mejor preparado para compartir lo mejor que pueda y que sea usted un general en el ejército de Dios. Créame que cuando surgió la idea de programar este estudio dentro de la currícula de estudios bíblicos, lo hicimos pensando en que hay estudiantes de teología en las principales universidades e institutos del mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa, y no porque en América Latina no existan, sino porque no es lo común, no es lo general, que tienen acceso a este tipo de conocimientos. Y consideramos que no podía ser posible que el pueblo de Dios de habla hispana quedara por fuera de este conocimiento y de esta formación. Usted lo está obteniendo de manera gratuita. Aprovéchalo y transmítalo. Porque créame que si de verdad reflexiona la escritura desde lo que acabamos de aprender a lo largo de estas horas, sus momentos de oración, sus momentos de comunión, sus momentos de crisis, sus momentos de alegrías los va a afrontar de manera distinta porque los va a afrontar con un conocimiento de Dios mucho más profundo del que tenía hasta hace unas semanas cuando empezó a analizar esta información. Le agradezco mucho, cuídese bastante y estamos muy prontito en contacto ya para cerrar todo este bloque de geografía bíblica. Nos quedan ya unos cuantos temas nada más. Y bueno, mi oración y mi deseo es que
usted crezca y que lo veamos crecer mucho y llegar tan lejos como Dios lo pensó desde el momento en que lo trajo a esta tierra. Bendiciones, estamos en comunicación.